Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo en estas charlas de género y liderazgo. Nos acompaña ahora Patricia Duarte, una mujer mexicana luchadora en favor de los derechos de la mujer, pues especialmente desde los procesos de construcción, de liberación interior de la mujer. Y ahora le vamos a preguntar a ella, Patricia, ¿cómo es que te convertiste en esta Patricia Duarte que durante tantos años estuvo al frente de un grupo de mujeres y hombres que han trabajado por el acceso a la justicia, también el acceso a la salud, por momentos y terapias de recuperación de las mujeres de estos procesos, desde la violación hasta todo esto que nos hace? A ver si... Siempre hay un elemento de azar. Siempre hay azar. Y pues como la teoría, ¿no?, del azar y la necesidad, seguramente en una familia de tres mujeres, hermanas, tres mujeres, con un padre sumamente cariñoso, absolutamente machín, producto de su época. Él tendría hoy 87 años, así que nació en la primera década del siglo XX y con una madre también de esa década, pero con aspiraciones para tres mujeres que no sabemos si podían haber cambiado si hubiera habido un varón, ¿no? Nunca sabemos qué hubiera podido pasar, pero bueno, el caso es que éramos tres hermanas y entonces había, bueno, pues la necesidad de tener un lugar, cada una como mujeres, sin tener tal vez que competir con una situación de algún hermano varón. Tú eres la mayor. Yo soy la menor. La menor. Yo soy la menor. Y entonces está ese factor de, bueno, la necesidad de sentir que tienes un lugar, de caminar hacia adelante en las cosas que normalmente se plantean en una familia, hacer una carrera, estudiar para ser alguien mejor y todo. Y bueno, y en ese camino pues está el azar, siempre está el azar. En mi caso el azar fue una amiga, una compañera de trabajo en la Secretaría de Pesca. Yo trabajé como bióloga durante 13 años. ¿Eres bióloga? Soy bióloga de primera profesión. Antes de que pasemos a hablar de tu amiga, ¿me puedes dar los nombres completos de tu madre y de tu padre? Porque esto también es un registro para la historia. Bueno, él se llamaba, ya falleció, Mario Efraín Duarte Alonso. Y ella se llama Rosa María Sánchez Vargas. Y los dos son yucatecos. Los dos son yucatecos. Eso es muy importante porque sí es una condición de una cultura, naciendo y habiendo vivido toda mi vida en el Distrito Federal, sí está muy combinada, absolutamente mezclada, diría yo, con una cultura yucateca. Con añoranza de provincia, paseos, visitas. No tanto añoranza, la añoranza más bien viene de lo que ellos hablaban y de que uno va y visita los lugares que te han platicado, donde ellos vivían, y la realidad es que comí toda mi infancia y parte de mi juventud comida yucateca, que la comida hace cultura, indudablemente, que toda la infancia escuché palabras mayas que se usan en el argot cotidiano del yucateco, o sea, del que no es maya, pero que está muy imbricado con la cultura, sobre todo en el idioma, y que también frecuentamos el círculo de amigos yucatecos. Así que es un milagro relativo el que yo no haya estado, que no me haya emparejado con un peninsular yucateco. Lo que sí estaba marcado era que tenía que ser un peninsular, y ese fue Gerardo, que ese es de Baja California. Entonces es Yucatán y Baja California, y yo estoy muy encantada de haber mezclado toda la cultura sureste norteña, ¿no? Y descubrir todo. Claro que me parece que su comida es absolutamente deleznable, es una carne asada simplona, cuando el yucateco puede hacer un queso relleno, ¿no?, que es una comida casi de corte francés. Entonces ese es el origen. He vivido toda mi vida en el Distrito Federal ¿Y tu padre a qué se dedicaba? Vendedor. Era vendedor, como tantos y tantos yucatecos que llegaron con la ilusión a esta ciudad y que vivieron como se les dio la gana, porque llegaron a la ciudad en los 30,
sí, en los 30, 40, no, ya para los 40 debe haber estado casado, pero que vivieron en una Ciudad de México privilegiada, donde había vida nocturna, donde había tranquilidad, donde se prosperaba, porque claro, hija de un vendedor, con una mujer que no trabajaba fuera del hogar. La economía era escasa, no miserable, pero por supuesto que era una economía de clase media, media baja, y que las hijas al estudiar una carrera, todavía en el desarrollo estabilizador pudimos dar el salto económico y social, ¿no? O sea, pasar a esa parte donde ya vives con mayores condiciones para la intelectualización del hogar, la economía del hogar, pero proveniendo de familias pobres, que ese México fue maravilloso, todavía tuvimos esa posibilidad, ¿no? Que ahora ya es muy difícil. Ahora eso pues en mi hogar había libros, pero no, había pocos. ¿Y tú por qué te decides a ser bióloga y cómo es que entras a la Secretaría de Pesca? Bueno, la biología fue algo que desde secundaria me encantó y se me hacía una carrera completísima. Me encantaba el campo, me encantaban los animales, las plantas también, pero más los animales. No tuve duda en escoger la carrera, ninguna duda. Pero realmente era difícil de ejercer, muy difícil. A partir de Sarucán es cuando el biólogo tiene otro lugar en la ciencia, en la sociedad mexicana. Antes de él, que fue rector. ¿Qué fecha me estás hablando? Sí. Sarucán fue mucho después que yo, o sea, Sarucán debe haber, híjole, no sé cuándo fue rector, pero fue sí un parteaguas. Digamos que yo viví desde que estudié, que soy generación 72-76, hasta que trabajé 12 años en la Secretaría de Pesca. Todavía el biólogo no se sabía qué hacía, no había dinero, bueno, eso sigue siendo, poco dinero para la investigación, mucha frustración, demasiada burocracia porque no había dinero para investigar. Entonces entro con todas las ilusiones de poder hacer acuacultura, investigación. Yo trabajé peces, cultivo de peces y crustáceos, y me especialicé en jaiba mudar. Muy bien, qué lindo. Bueno, un interés por la vida. No, pues sí, era mi carrera y yo hacía eso, pero era muy frustrante, había demasiada burocracia, y entonces empecé a tomar camino. Siempre me interesó y me pareció que las cosas sociales tendrían que estar más ligadas a la ciencia. El Politécnico no te lo da. No sé si actualmente, pero cuando yo estudié, la carrera, la materia de literatura o de historia de la cultura, eran así como que secundarias, ¿no? Y no fui universitaria de la UNAM desde un principio porque la carrera en la UNAM duraba 4 años y yo quería hacer carrera larga. Entonces en el Politécnico duraba 5 años, que fue una total estupidez de mi parte porque la vocacional duraba 2, más la carrera 4, 5 años. Entonces era lo mismo. Pero yo dije, carrera larga, Politécnico, ¿no? Entonces me fui al Politécnico, pero ahí sí se carecía, y muy raro, porque fueron los españoles emigrados, los republicanos, los que anarquistas maravillosos, que cuando hicieron ciencias biológicas, porque ellos, Bonfil, muchos de ellos, Carvajal, veían muy unido la biología con, por ejemplo, la carrera de antropología estaba en ciencias biológicas, y después esto se acabó. Entonces, muy mutilados en la parte social, en la parte de la cultura, y bueno, seguí ese camino. Llegas a Pesca y conoces ahí esta Llego mujer. también a la UNAM, esa fue la otra cosa, ¿no? Poder completar esa parte haciendo la maestría en ciencias de biología en la UNAM. Pero sí, comienzo a trabajar en la Secretaría de Pesca, jovencita, como de unos 23 años, saliendo de la carrera, y entonces ahí encuentro un nicho, pero a lo largo de los años te vas dando cuenta que no caminas, que es mucha la burocracia, como te decía, y empiezo a entender cosas sociales y a meterme en cosas más políticas desde el punto de vista que entendemos de política, de estar metido en la grilla, desde el sindicato único de trabajadores de pesca,
que hizo un parteaguas en el sindicalismo mexicano, que comenzó... ¿En qué fecha? Esos son estoy hablándote de los 80, de los 80. Y entonces comienzo a trabajar ya como sindicalista, ¿no? Y entonces, bueno, llega un momento en que la propuesta es o una cartera en el sindicato, o becarme para hacer la maestría, ¿no? O las mujeres. Y sí, me beco para hacer mi maestría, y entonces me permite esta beca de la Secretaría de Pesca, hacerla, terminar mi maestría en la UNAM y comenzar de lleno con el trabajo de mujeres, porque ya estábamos en el momento en donde había esto que llamaba Virginia, ay, ahorita no me acuerdo su apellido, la peruana, llamaba la tiranía como falta de estructura. Estábamos todos los grupos pensando que éramos muy democráticas, que todas éramos idénticas, que todas tenían... que todas teníamos que hacer lo mismo, que no había facultades ni diferencias, y de pronto, ay, tan importante esta mujer peruana, ella saca un artículo medular que dice: está la tiranía como falta de estructura en los grupos de mujeres. O sea, estamos tiranizándonos por debajo del agua, estamos siendo muy poco fieles a nuestros principios como feministas, porque no hay estructura en los grupos. Y esto de todas igualitas no está funcionando. Y en esos años coincide esto, que llegan los dineros. Fundación Ford fue el primer dinero que nos llegó a Cobac. Empieza a entrar toda una serie de cosas que había que estructurar. Y para entonces ya te estructuraste dentro de Cobac. Dentro de Cobac, entonces se dice, bueno, hay que tener Cobac una dirección. Es un trabajo muy fino. Viene de cantar. Ya no es tan sindicalista. No, ya el sindicato ya es una etapa que ya pasó. Y tú te decides a la sociedad civil, las organizaciones del tercer sector, lo que se llama ahora las organizaciones pues era lo que se inventaron los que querían evadir o llevar impuestos para otro lado. Eso del tercer sector tiene sus asegúnes, sí, ¿no? Yo me acuerdo de haber visto a Arango ahí en Brasil, toda esta cosa del tercer sector. Era la sociedad civil organizada, éramos las ONGs, era la figura de asociación civil, y era la necesidad de formar y estructurar los grupos con una dirección, con una estructura que nos permitiera avanzar, hacer investigación, atender a las mujeres. Y bueno, en eso Cobac tomó algunos años en que lo hiciéramos, y cuando se dio la dirección, pues fue casi de manera natural. ¿Y cómo surge Cobac? Es decir, en tu desarrollo personal como mujer ya habías conocido a Gerardo, y entonces ahí... No, eso es antes. O sea, yo entro al feminismo de los últimos años de los 70s y principios de los 80s. Ya después del año de la mujer, ¿no? Sí, claro, esas son otras mujeres que son las que verdaderamente hicieron historia y camino, están muy olvidadas o que no se conocen, y que son las que verdaderamente marcaron el camino. Entre ellas está Dulce María Pascual Moncayo, Concepción Fernández Casals, Itzia Lozano, que ya falleció, mujeres muy importantes que hicieron realmente teoría del feminismo que para fueron México. Maestras, amigas, que las fueron mujeres, ellas eran psicólogas y algunas también trabajando en grupos, y que plantearon que se hiciera un grupo que atendiera mujeres directamente, y ese fue CAMBA, Centro de Apoyo a la Mujer Violada, el primer centro de apoyo contra la violencia, específicamente violación, en todo el país. En todo el país. Es una historia que hay que escribir, ¿verdad? Así es, en todo el país fue el primer grupo. Estas mujeres son las que hacen los contactos para que haya esos primeros financiamientos. Yo entro en una etapa de CAMBAC ya lejana a este primer planteamiento de todas estas mujerones. Ya es, digamos, la cosa más pragmática. Y en ese pragmatismo empezamos a entender que también teníamos que hacer investigación, que teníamos que hacer estadística, que no había estadística propia. Y para ti, ¿por qué la mujer violada? ¿Qué pasa por esta amiga? Salto? Por esta amiga. Esta amiga que es Elba Urtuzuastegui. Ella es de Sinaloa, ella trabaja conmigo, es economista, trabajamos juntas en la Secretaría de Pesca, yo hago proyectos, pero los proyectos biológicos se tienen que llenar con toda la parte económica,
Y ella es ya feminista de hace mucho tiempo y me empieza a cuestionar que qué hago yo por las tardes, qué hago en mi casa. Mientras estás cuidando conchitas, ¿o qué eran, moluscos? Sí, no, yo estaba casada, entonces, bueno, ¿qué haces en las tardes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te parece el tema de las mujeres? El aborto, qué horror, el aborto, qué horror. O sea, eso es pecado. Eso es pecado, sí, por supuesto. Yo muy metida también. Así empezamos. En la cosa de cristiana, queriendo ver un Cristo muy revolucionario, porque estaba ahí esa cosa, ¿no? Pero no encontrando camino. Y las violadas, pues pobrecitas mujeres, pobrecitas. Pero bueno, no podrías trabajar por ellas. Pues tal vez sí, como hermana de la caridad me encantaría. Pues vamos a ver los grupos, mira, no pierdes nada. Y bueno, llego a Cambag y encuentro una cosa que a mí me revoluciona la vida. ¿Qué encuentro el feminismo, encuentro que las violadas eran pobrecitas, pero era algo más allá, que me empieza a cuestionar la cosa del aborto, ¿no? Y encuentro las mujeres lesbianas, muchas sorpresas sobre lo que es el lesbianismo, y encuentro que me siento bien, que ese es un lugar en el que quiero aprender, que está difícil aprender porque hay mucha ideología, bastante acartonamiento, pero que bueno, que se pueden hacer más cosas, y me enamoro del feminismo, ¿no? Me enamoro, digo, bueno, sé lo que no quiero para mí, y entra en crisis una serie de cosas, redes familiares, la propia relación del matrimonio, que no es el feminismo el que lo trastocó todo. Digo, yo me divorcié porque tenía que divorciarme por esa y otras razones, pero sí el feminismo trastoca muchas cosas en la vida. ¿Estuviste casada? De ese matrimonio 5. 5. ¿Hubo hijos? No.